Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buena vida, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a todos. Acá esperando la charla con el queridísimo Koldo, como les contaba hace un ratito en los vivos, un hombre que es hermosísimo escucharlo hablar por su pasión, por lo que sabe, por su sabiduría. Así que vamos a estar, acá lo tengo por aquí, a Koldo. No, más que saludarlo le tengo que enviar, a ver, mandar por acá, sí, por acá. ¿Cómo les va en el Día del Amigo? Que jamás festejo ningún día comercial, pero feliz día. Hola, Koldo, querido. Hola, qué gusto verte y oírte, Mili. ¿Cómo andas? Muy contenta de esta charla que vamos a tener juntos hoy, de poder estar un ratito contigo y con todos los que nos acompañan, porque la invitación es para que podamos hablar un poquito de esto que llamamos ser en libertad, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Qué hora es allá? 9 de la noche en España. Aquí son las 9 de la noche, sí. Bueno, como es verano, todavía hay luz del día. Y bueno, tú sabes bien que la luz y la oscuridad en realidad nos propone la misma cosa, que es que nos conectemos con nuestro sentido y nuestro destino y que calmemos nuestras autoviolencias, que muchas veces parece que las cosas vienen de fuera, pero tenemos que ver un poco qué hacemos nosotros con nosotros mismos, yo creo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en estos tiempos, miren, contarle un poquito a las personas, Koldo, que cuando decidimos hacer esta charla, tengo a mis 3 perras, mira, una por acá que ya, Quilla, estoy charlando, después jugamos la pelota, que llegué recién, entonces están todas demandantes, Koldo. Está bueno, Este, esto de la demanda también podría ser un temazo, ¿no? uf, Para tratar, ¿no? Lo demandante. Totalmente. Pero cuando hablábamos del tema que queríamos charlar, conversar, llegamos al ser en libertad desde la idea que tenemos todos nosotros de lo que nos contamos ser, los que nos decimos ser. Yo le llamo a el personaje que construí y que tanto esfuerzo hago para sostener frente a lo que verdaderamente somos, que no necesita ningún tipo de esfuerzo, ni ningún tipo de nada. ¿Cómo ves esto? Voy a prender la luz para... Acá estoy, de Ya nuevo. está. Bueno, pues creo que en lo que trasladas ya hay un apunte de absoluta coincidencia con tu mirada, ¿no? Yo creo, de hecho te he oído alguna vez decir eso de las voces, ¿no? Las distintas voces, ¿no? Quizá yo creo que lo primero que tenemos que normalizar es nuestra complejidad, porque creo que algo que nos lleva al sufrimiento es la necesidad de ser algo, de definirnos en cosas, ¿no? Entonces, los que se definen en cosas quieren llegar a algún sitio y a menudo no están siendo, ¿no? Que sería lo que apuntas. Es como que en nosotros hay un código de sentido, de profundidad, de hondura, de un código sustancial, un código de luz, podríamos decir, un código de relevancia, algo que dota de sentido a la encarnadura, a lo que descubrimos en el proceso, a lo que disolvemos con ocasión de la experiencia, ¿no? De la vida, a donde desembocamos en una percepción consciente de algo convocante. Y por otra parte, somos esos que silencian todo eso porque tienen que ser cosas, ¿no?
y tienen que cumplir mandatos y tienen que satisfacer sus propios autorrelatos y tienen que cumplir patrones y tienen que corresponderse con la idea que tienen de ser buena persona, aunque eso niegue su pálpito. Entonces hay como muchas voces al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que aceptar es que somos muchas conciencias a la vez, que somos muchas cosas al mismo tiempo, si quieres, distintas frecuencias. Y hay una frecuencia baja, diría yo, eh, que es la propia de ese yo omnipotente que quiere referenciarse, que quiere diferenciarse, que quiere definirse, que cree que hay que ser algo y que por tanto no acepta su confusión, no acepta su desconcierto, califica algunas cosas como negativas, por ejemplo, el dolor es negativo, la tristeza es negativa, algunas cosas que nos pasan que son distintas a las que idealizamos y romantizamos son negativas y por tanto no queremos escuchar, ¿no?, la propuesta y el sentido que tiene todo. Entonces, lo primero que yo, por concluir, ¿no?, la idea que creo que tenemos que aceptar es que en nosotros hay una complejidad, o si quieres, una pluralidad de miradas y por tanto, o de frecuencias, y por tanto somos distintas cosas al mismo tiempo. Sí. En un momento dado estás conectada con tu sentido, con el amor, con el bien, con la luz, con generar algo fértil, próspero, pero del mismo modo sucede no sé qué, se activa una circunstancia, un acontecimiento y por tanto te vas al patrón, a un pensamiento que crees que es tuyo pero que en realidad te sustituye y no te deja penetrar en la propuesta que eso que está aconteciendo te hace. Entonces somos muchas cosas a la vez, aunque hay una vibración de luz superior que es la que yo creo que nos está emplazando y citando para que podamos derramarnos en ella y predominar en lo cotidiano desde ahí, no desde todo eso que nos lleva a la tensión, a la presión, a la culpa, a la responsabilización, a hacer cosas que nos decimos o nos han dicho y que en realidad no nos representan. No es lo que somos, nosotros somos la belleza. Pero para eso hay que aceptar la complejidad y no juzgarnos cuando nos vemos, es otra cosa que tú dices mucho, no juzgarnos cuando estamos en las frecuencias bajas, porque eso no es nuestro enemigo, es procesal, tiene un sentido para ir transmutando en otra mirada, en otra conciencia, en otra vibración donde podemos disponernos a, podría hacer una rueda así rápida, ¿no?, a tener fe, confianza en la encarnadura que tiene que ver con Aries, a disponernos al descubrimiento en la experiencia que tiene que ver con Tauro, a encontrar nuestras propias respuestas dentro y dejar de repetir patrones convencionales de convención que igual no tienen que ver con nosotros, y eso es Géminis, a tener una presencia verdadera, nutriente, viva, y no evadirnos en fantasías y en nuestras cuevas interiores que nos llevan a proyectar idealizaciones, a conectar, que es Cáncer, a nuestro poder interior leonino, que es estar constituidos en nuestro eje de individuación que nace de escuchar al corazón y encontrar nuestra belleza, sea la que sea, en vez de tener que mostrar no sé qué cosa que supuestamente es más que otra. Y eso es Leo, como te decía, a ser protagonistas para algo relevante, útil, que tiene una finalidad de materialización en Virgo, a comparecer desde nuestro pálpito, desde nuestro latido, en Libra, y no estar sometidos a patrones morales que muchas veces nos llevan a la castración y no nos representan, eso es Libra. Amar todo por encima de todas las cosas, también lo que rechazamos o lo que creemos rechazar, porque así podemos amar todo lo que somos y mirar en los territorios de la sombra, y eso es Escorpio. Y aunque me estoy alargando, Mili, ya termino, ¿no? Me encanta. Y a abrirnos a una conciencia de que hay algo más allá de todo eso en lo que nos identificamos.
y por tanto expandirnos a lo sistémico, al objetivo, a lo que está más allá de todo eso que nos hemos dicho ser, y eso es Sagitario, a cumplir con la ley del universo, que nos convoca a lo que nos corresponde, no a lo que preferimos, y eso es Capricornio, a donarnos y a entregarnos, soltando el control, saltando al vacío, descubriendo la paradoja, para ser fraternidad. Eso es Acuario, y finalmente derramarnos en la luz de la unidad, en el amor, el bien y la luz que somos, que eso es Piscis, ¿no? Eso es lo que somos, pero estamos atravesados por un montón de cosas que tenemos que ser que no nos dejan escuchar eso. Y por eso estamos tantas veces en el sufrimiento, ¿no? Eso es lo que yo diría, un poco como encuadramiento de esto. Sí, maravilloso. Y sabés que en esto, ¿no? También de este tiempo que yo llamo tan acelerado, desafiante, hermoso, en donde el cielo nos invita con esta novedad de Plutón en Acuario para todos nosotros a hacernos cargo de la disrupción, de la vanguardia, de lo distinto en nuestra manera de pensar, y para eso a morir a programas viejos establecidos durante un montón de miles de años que ya quedaron obsoletos. Y siento que hay una gran necesidad en la cual muchas veces a mí yo no es un enojo, me niego a ir ahí al tener que tener la explicación de que soy esto, porque una vez que defino un espacio de lo que creo, lo que me digo ser, dejo de lado la infinitud de lo que soy verdaderamente, ¿no? Entonces, en este tiempo donde se nos pide cambiar programas, donde se nos pide desde un lugar, y acá va a sonar complejo, pero yo digo, hay una sabiduría, nosotros somos un espíritu infinito que tiene una información a la cual podemos acceder, muchas veces aceptando esta totalidad, en realidad aceptando la totalidad y aceptando nuestra oscuridad y nuestra luz, porque es como que quisiéramos escindirnos de partes nuestras. Yo siento que es un momento donde decime qué me va a pasar, ¿no? Decime qué es lo que tengo que sentir, decime que esto que me quiero sacar y que lo que hicieron mis ancestros, hay algo que tengo que solucionar. Y yo me pregunto, ¿y si no hubiera nada que solucionar más que abrazar toda esta complejidad y esta totalidad de lo que somos? Cuando nosotros los astrólogos, y también últimamente vamos a tener que cambiar el lenguaje, Coldo, porque todo me resuena, ¿no? El despertar, soy astróloga, tararara. Digo, cuando me digo eso, siento que en vez de sumarme algo, me resta. Pero, digo, poder entender que hay un espacio en donde puedo jugar con mi personaje, incluida mi carta natal, porque algunas cosas voy a aceptar y otras cosas voy a querer, o sea, correr o modificar, y tampoco soy eso, ¿no? Soy un cielo infinito que está codificado por una energía donde voy a poner el foco para jugar en este tiempo. Entonces, yo siento que en este momento el ser en libertad, por lo menos en mi viaje personal, es poder tener un espacio de vacío donde no me digo quién soy, ni desde el sol, ni desde la luna, ni del ascendente, ni desde mi familia, ni de donde nací, ni de mi cultura, ni de lo que aprendí. Totalmente, fíjate, no es ser sin nada, sino con nada, podríamos decir, ¿no? Como decía un escultor vasco, Teiza. Bueno, dices tantas cosas. Mira, yo, Mili, lo primero que me suscita escucharte es que creo que es muy importante disolver la idea
de que en el proceso de descubrimiento de nuestra autenticidad y de nuestra convocatoria, por decirlo así, de nuestro código de luz para llevar a lo cotidiano algo próspero y fértil, no tenemos que vencer nada, no hemos hecho nada mal. Exacto. Esto pasa a veces, ¿no? Cuando uno descubre que estaba repitiendo un mecanismo, una programación, un personaje, muchas veces hace rebeldía contra el personaje, ¿no? O siente culpa, o siente rabia, ira contra eso que ha sido, ¿no? Y entonces estamos mirando con la conciencia que está despertando a quienes eran de acuerdo a la conciencia que entonces estaba predominando, ¿no? Es como si tú valoras tus decisiones en función del resultado, ¿no? Como si hubiera un error en la elección visto el resultado. No tiene sentido. Todo es procesal y además todo es a la vez. Por mucho que nos cueste aceptarlo, porque nosotros tenemos pálpitos egocéntricos, ambiciosos y al mismo tiempo disposiciones generadoras y luminosas, ¿no? Entonces no hay que vencer nada y tampoco hay que juzgar nada, simplemente hay que ver que todo lo que acontece y lo que vamos descubriendo es una oportunidad. Entonces yo creo que esto es importante porque si no lo que ocurre, entre las miles de cosas que has dicho, que contestaría un millón de cosas porque todas son muy sugerentes, pero esta, si no lo que ocurre es que polarizamos la referencia. O sea, cambiamos un personaje por otro personaje, por supuesto mucho mejor, ¿no? Entonces es como si yo descubro que he reprimido mi libertad porque no me dejaron ser en mis primeros años de acuerdo a mis emociones más íntimas, ahora me convierto en el que abandera su libertad. Y entonces eso no es lo que soy tampoco, ¿no? Porque eso está referenciado en la represión que hice y por tanto está reforzando la represión que hice como referencia de identidad. Lo que importa es qué es la libertad en ti, no la represión que sufriste o que viviste o que te autoimpusiste en un momento dado, ni la necesidad de reivindicar eso que igual ni siquiera te representa ya. Entonces, yo creo que es muy importante cuando identificamos nuestras programaciones, mecanismos que en realidad nos sustituyen. Yo puedo tener, por ejemplo, un patrón mental que piensa por mí, ¿no? Entonces, cuando nosotros, o un mandato primario de lo que yo hacía para que mi mamá me acogiera o mi papá me reconociera, por ejemplo, y que lo sigo repitiendo en mi edad adulta sin darme cuenta en las relaciones que hago. Yo cuando identifico eso, es importante no polarizar con eso, ¿no? Porque si no, simplemente lo que estoy cambiando las referencias. La cuestión es cómo podemos ser sin referencias, que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Mira, has citado Plutón en Acuario. Los cabalistas cuando hablan, bueno, ellos no hablan de Plutón, ¿no? Pero digamos en el árbol de la vida podría asociarse Plutón con una conciencia objetiva, ¿no? Entonces, ¿qué es una conciencia objetiva frente a una conciencia subjetiva? Es entender que nosotros somos sustancia de la sustancia, o códigos de la luz, o que tenemos un sentido. Para quien este lenguaje le resulte más extraño o menos cómodo, que hay cosas sustanciales, que en mi encuentro contigo, más allá de lo que está pasando ahora, tiene una sustancia que le da soporte y aliento, una razón de ser. Y eso está asociado a un programa de la luz, a un programa del bien, a un programa del amor, a un programa del despliegue, del desarrollo, pero que para ser en eso tenemos también que relacionarnos con esas otras partes nuestras que no nos quieren dejar escuchar el emplazamiento que eso nos hace. Entonces, es importante hablar de dualidad frente a la polaridad, porque si no, yo siempre pongo el ejemplo de ser madre, ¿no? Y entonces digo, hay, todas tenemos una parte madre, ¿verdad? Pero pensemos en la maternidad biológica, por ir a algo en concreto, ¿no? Yo puedo querer ser igual que la madre que tuve, ¿no? Porque, no sé, me sentí muy bien acogido y nutrido por la madre que tuve, entonces puedo querer repetir eso, o si no sentí esa nutrición, ese acunamiento, esa seguridad, ese refugio, puedo ¿no? hacer contraposición con
esa referencia y querer ser lo contrario a la madre que tuve. Y entonces yo digo, ¿y dónde está ahí la madre que eres tú? Entonces, no tenemos que vencer nada. Simplemente tenemos que entender y naturalizar que en esa complejidad de conciencias, en ese multiverso de conciencias que somos, simultáneamente, Sí. predominamos según, digamos, qué apertura y qué expansión vayamos realizando en el camino, predominamos en una frecuencia o en otra. Y que lo que importa es estar siendo todas las veces que podamos en una frecuencia más alta, mientras no nos castigamos por ser en una frecuencia más baja. Y ahí, con esto termino, porque has dicho una cosa que para mí es central. Para mí, nosotros somos la conciencia que tenemos, no lo que hacemos. Impopular opinion, ¿eh? Impopular opinion. No somos lo que hacemos, sino la Total. conciencia que tenemos. Porque yo puedo identificar un mecanismo que está totalmente enquistado en mí, que me lleva, por ejemplo, a ser servil, a olvidarme de mi necesidad, no poner límites, lo puedo ver. Pero igual me cuesta la vida transmutar eso para desembocar en mi voluntad, en mi fortaleza, en mi protagonismo, en mi conciencia de lo que es útil, en mi percepción de lo que ha de ser realizado. No sé, me puede costar la vida. Puedo ir dando pasos en esa dirección, que sería una frecuencia más alta de conciencia, pero muchas veces me toma el mecanismo, la programación. No importa, porque cuando yo ya he identificado que no soy el mecanismo, ¿eh? El mecanismo ya no es mi referencia, aunque en ocasiones tome el escenario y yo actúe desde él. Porque es un proceso la desvinculación de ese mecanismo, o si lo prefieres, porque ese mecanismo nunca cambia, si lo prefieres, la predominancia en una expresión distinta a la propia limitante de ese mecanismo. Solo el hecho de ver que no soy eso, porque yo antes creía ser eso. Yo no creía que era servil, yo creía que tenía que ser eso, que eso estaba bien. Cuando he identificado que eso no es lo que soy y he visto que ese mecanismo me está sustituyendo, eso es una transformación del mecanismo, aunque el mecanismo me tome. Lo digo porque si no, en esta necesidad de transformarnos y en este rollo espiritual de cartón piedra, en el que tenemos que llegar a no sé dónde para ser seres mega super, ¿eh? Nos sometemos a una nueva tensión, presión, porque otra vez está el logro, así como en la identidad, si quieres, de frecuencia baja, queríamos desde la ambición y el ego conseguir, llegar, ser, mostrar, ¿no? Definirnos de una manera, afirmarnos en una serie de cosas. Cuando vemos que eso nos limita, nos sometemos a la presión de no ser eso. No, eso es un proceso y a veces eso te toma. ¿Y qué? Si ya has visto que eso no te representa, ¿qué importa que te Total, tome? ¿Qué total. importa? Maravilloso, Coldo, qué lindo escucharte y qué lindo estar compartiendo esto. Y sabes que yo digo, lo que nosotros conectar con la con esto, con lo que nos decimos ser que no somos, pero desde la observación hay una liberación. Es como cuando a mí me dicen, la astrología, ¿qué es la astrología? La astrología es información que te conecta con una liberación y que te conecta también con un juego de rango de posibilidades que va desde un lugar inicio hasta lo que vos quieras, infinito, porque es lo que somos. Es también como una herramienta para conocernos, para jugar desde el personaje que vine a habitar y poder observarme y salirme desde ese personaje que me digo ser. Em, hay como momentos, ¿no? Que cuando alguien me dice, uy, esto me liberó. Claro, porque cuando nosotros logramos observarnos, ser los que observamos al personaje que está jugando en este tiempo en la Tierra, con su luz y con su oscuridad, con las cosas que logró, con las que no, con las que se dice que lo hace bien y las que no las hizo o fracasó, y sé que no soy, que hay o sea, que soy la que está observando
y que al mismo tiempo soy la que está jugando, digo, hay un desprendimiento de este, como vos decías, de este momento tan picante donde también escuchamos y hay una intención de la tierra o del relato de la tierra actual, que es cambia el foco del qué, pero es el ego se mete en lo espiritual, entonces te tenés que hacer una carta natal, tenés que hacer una revolución solar, tenés que, no sé, tomar flores de Bach, no, además hacete los registros akáshicos, no, pero también está bueno ir a Egipto, ahora todos van a Egipto, tenemos que ir ahí porque hay algo que tenemos que entender. Y yo digo, si querés ir a Egipto, anda a Egipto. Si querés, si te sientan bien las flores de Bach y te acompasan y te acompañan en tu proceso, pero todo eso es todo lo que ya necesitas para seguir jugando y habitándote y conociéndote, está dentro tuyo, es decir, la información está dentro. Después las herramientas, usá las que quieras. El tema es que el relato hoy es que si no hago esto, que si no hago lo otro, que si no entiendo esto, que si no me gusta la astrología, huya, hay algo que me estoy perdiendo visceral, no puedo ser quien soy. No, ya eres todo, ya eres todo. Y estás jugando una parte de ese todo. Y dentro de un tiempo jugarás otra, y de otro tiempo, o no, pero es sacarnos la presión del mandato de que hay un camino que como todos los demás tengo que tomar, porque si no, no soy, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, cuando nosotros nos conectamos con nuestro corazón, no sé cómo decirlo, Sí. cuando nos silenciamos, por decirlo de alguna manera, porque en realidad sí, cuando nos silenciamos, porque el discurso es del yo y el silencio es del alma, yo diría, ¿no? Cuando tú escuchas dentro y sientes un profundo enlace con un pálpito, ¿no? Que sería como la visión del ser, el self, la persona frente a la personalidad, ¿no? La sustancia frente a la identidad. Cuando tú estás conectada ahí, no necesitas salir corriendo a llegar a algún sitio, porque no sé por qué creemos que tenemos que llegar a algún sitio, ¿no? A llegar a algún sitio o a hacer algo, porque la que está ahí conectada lo único que quiere es estar siendo, no ser algo, sino estar siendo. Y eso es lo que yo llamo el yo interior incomunicable, ¿no? Todos tenemos experiencias, obviamente, pues son experiencias solares de conexión ahí. Cuando nosotros estamos conectados ahí, todos estos mandatos, ¿no? Todos estos personajes que nos dicen, no, no hagas eso porque entonces le vas a dañar. No, perdona, es que no dañamos a nadie. O sea, si yo estoy siendo de acuerdo a mi pálpito y conforme a mi conciencia y el otro se siente dañado, él hace daño, porque espera que yo sea para él lo que él quiere, pero eso es su proceso, eso no es mío, yo estoy en la expresión de mi autenticidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos de todos de estos rollos que nos presionan y nos machacan y nos autoviolentan y nos conectamos con nosotros, no queremos ser nada, simplemente estar en la expresión natural y fluida, pero tampoco nos quejamos, tampoco derivamos responsabilidades, tampoco nos justificamos, aceptamos lo que la vida nos trae y nos propone, eso es muy capricorniano, asentimos a la vida, porque no importa lo que prefiero, porque el que prefiere es el yo, que en todas esas programaciones ha idealizado lo que es la vida y lo que tiene que ser la vida para él. Porque, entonces, cuando descargas la carga del personaje, como tú dices, entonces empieza a emerger otra manifestación. Y es una manifestación que está conectada con la paz interior, con la belleza del ser, ¿no? Con el gozo del ser, con lo que es sustancial en cada cosa que vivo. Yo siempre le digo a la gente, cuando vayas donde tu mamá, mira a ese ser. Nosotros no miramos a nuestra madre, no sabemos quién es. Porque es un patrón, lo mismo nosotros cumplimos patrones, nuestra mamá es un patrón
en la medida en que esperamos que nuestra mamá sea para nosotros no sé qué cosas, pero ese ser tiene un proceso, nosotros miramos ese proceso. ¿Qué es lo que te convoca en relación con ese ser, que es tu madre, ahora? ¿Qué es lo sustancial? No eso de, mira, ya me lo ha dicho otra vez, ya me ha agredido como toda la vida, o no sé. No, sin eso, ¿qué es lo que queda? Porque eso es lo que queda también en ti cuando tú te miras dentro, sueltas a los personajes, al deber ser, al mandato, al autorrelato, al patrón de interpretación y de repente empiezas a descubrir ese vacío que decías tú. Mira, yo suelo decir que más que vacío es espacio. No es como cuando tú sacas todo eso que te sustituye. Porque nosotros llegamos a una experiencia y nosotros no pensamos. Hay un pensamiento que asigna a una circunstancia, a un acontecimiento, un significado. Y eso es automático. Y eso llega antes que tú puedas contemplar una interpretación distinta de eso, o dar una oportunidad distinta a eso, distinta a la que el patrón o la memoria te dice que eso es, ¿no? Entonces, cuando tú sacas todo eso del escenario, que parece que hay vacío, pero en realidad hay espacio, ¿no? Sí, total. Para poder ponerte desde esa otra conciencia. Pero sí digo, porque lo has dicho y me parece importante, el personaje no es nuestro enemigo, por No, favor, porque eso no, no tenemos que vencer. Tú lo apuntabas en la misma dirección que yo estoy diciendo. No tenemos que vencer nada, no tenemos que vencer ni cosas que hemos sido, ni conciencias que han predominado, ni ideas o creencias que tenemos, ni patrones que nos toman. Simplemente ir desidentificándonos de la idea que tenemos de tener que ser eso, porque nosotros parece que no sostenemos el desconcierto, que nosotros estamos desconcertados. Y no pasa nada, el problema es que pensamos que es malo estar desconcertado, como pensamos que es malo el dolor. Pero nosotros no podríamos ser seres plenos sin experiencias dolorosas. Entonces, ¿por qué pensamos que es negativo en lugar de aprovechar la oportunidad que ese cauce quironiano nos abre en un momento dado? ¿Por qué? Simplemente porque es una creencia de algo que tenemos que vencer y no lo tenemos que vencer. Esto yo creo que es importante porque gracias a nuestra frecuencia baja también despertamos a la otra conciencia. Yo digo que el yo es como un chivato cósmico que nos hace despertar a la conciencia del ser sustancial. total. Maravilloso, maravilloso. Y tocaste a Quirón, que también quiero ir por ahí, quiero hablar algo de Quirón, ¿no? Eh, que yo digo que estamos cargando todos los seres la información arquetípica de Quirón, que es relativamente nuevo, en los 70, es decir, es un arquetipo que ahora estamos todos con el foco hacia Quirón. Y antes de eso, mi querido Coldo, voy a darle espacio a algunas cositas que está compartiendo la gente, que dijimos que íbamos a compartir, ¿no? Marcela Peta, que nos dice, bueno, que conoce mucha gente que está tomando psicofármacos para parar su mente en vez de que la emoción nos atraviese. Y siente ganas de decirles que se permitan gestionar y trabajar sus emociones. Después había por acá, para que había el proceso paso a paso de Balita Capobianco, que decía, el proceso paso a paso en el camino del autoconocimiento es largo y ancho para la honesta realidad de la elección de ser. Capricorniana en la casa 8 por ahí, sí, hermoso, gracias por el compartir. Y sí, decirles que si quieren preguntar algo, hay una parte en Instagram con un signo de pregunta, dejen ahí y al final podemos hacerle preguntas a Coldo o responder y seguir charlando. Nos mandan saludos desde Uruguay, desde muchos lugares de Argentina, Coldo, hermoso toda la gente que está compartiendo. Y en esto de Quirón, ¿no? De Quirón como arquetipo del sanador herido, ¿no? Y de esa herida que según que desde el arquetipo, esa herida que no sana y que tiene mucho sentido porque decís, bueno, es una herida que no sana, y yo estudiando mucho a Quirón y me enamoré de Quirón, ¿no? Soy sagitariana, así que me enamoré de ese arquetipo, y me permití explorarlo en mí, y decía, ya que a los seres humanos nos digan que hay algo que no puede sanar, ya nos molesta.
molesta. A mí como sagitariana, con mucha energía sagitariana, la palabra sanar ya me molesta, porque digo, ya empezamos desde un lugar que creo que hay algo que está mal en mí, que hay algo que creo que vengo con ese sello de culpa, y digo, bueno, observemos eso y podamos también observar, y si no hubiera culpa, y si no hubiera nada que sanar, y si en esta observación desde el ser infinito que soy, que necesita un traje y es mi personaje actual, que también honro porque es el que me permite habitar, habitar destellos de ese camino hacia ese amor que soy, inconmensurable, y digo, ok, en este traje, en este personaje, existe un arquetipo que me dice que hay algo que no se puede sanar. Y lo habito y lo entiendo. Y digo, en la carta natal, desde la casa y desde el signo donde está ese Quirón, hay algo donde sentí un dolor fuerte, donde sentí un abandono y un lugar de no entender en el juego con mi personaje, ¿no? En el juego, en la historia que me cuento. Y digo, si voy mucho más profundo, y esto es algo que estoy hoy en día, y como digo, que me resuena un montón, que es un curso de milagros, y lo asocio y digo, Quirón representa esa parte en nosotros que no puede sanar porque es una herida ilusoria. Entonces, no sana porque no es real, aunque la sintamos real en el traje, en el juego y en el personaje que me digo ser. Claro que la siento real, claro que me he sentido abandonada en ese lugar, pero en realidad es la herida de Quirón es la idea de separación de lo que verdaderamente soy, que nunca pasó porque solo soy amor infinito, porque solo soy parte de la fuente de todo lo que existe, y amor, solo soy ese amor. Ahora, en esa separación, olvido con el personaje, sí, Quirón lo que te está diciendo es, o lo que nos dice, o lo que siento que me habla, es ese lugar donde si voy muy profundo, donde si encuentro y me conecto con ese lugar de mi niña o niño interno que se sintió solo y en carne viva, en dolor absoluto, y llego a ese espacio, me doy cuenta que nunca estuve sola y nunca fui abandonada por nadie. No sé qué pensás de esta mirada. Bueno, pues que de nuevo me vibra mucho escucharte, Mili. Mira, es que yo creo que no hay nada negativo. Las cosas no son negativas, las cosas son, ¿no? Entonces, lo decía muy bien una compañera a la que leías, ¿no? Cuando hablaba de las emociones. Las emociones son energías dinamizadoras. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros sentimos dolor, por ejemplo, como tenemos una creencia de que eso es negativo, hacemos una alteración. Y por tanto nos peleamos con el dolor, porque nos han dicho que la vida es rosas de ceremonia y caballitos de colores, ¿no? Que también, no sé, pero yo creo que nosotros sufrimos por los adjetivos calificativos. Yo creo que si nosotros elimináramos los adjetivos calificativos, 5 minutos cambiaría el mundo, ¿no? Porque nosotros, como mucho, toleramos o aceptamos o respetamos algunas cosas, que no deja de ser una estructura de rechazo-represión, que a mí no me parecen conceptos, por lo menos cómo en qué se han traducido como significados. Otra cosa es como significantes, pero la tolerancia es en el fondo te rechazo, pero ya sé que no puedo rechazarte, ¿no? Y el respeto es en el fondo no te respeto, pero tengo que respetarte. No, es que quiero asentirte, quiero ver en ti la luz, quiero abrazar lo que eres, aunque no se corresponda con lo que yo soy o con mi mirada, que es otra cosa.
quiero copular en una fusión de luz contigo, porque no importa lo que tú seas ni lo que sea yo, porque en realidad eso que tú supuestamente eres o eso que yo supuestamente soy no son sino cortes de segmentación que no nos dejan ver la penetración de la totalidad en todas las conciencias simultáneas que somos, porque cuando yo rechazo algo de ti, eso tiene que ver no necesariamente con lo mismo que yo rechace en mí, pero sí, siquiera, con algo que yo rechazo, o sea, con que en mí rechazo cosas también, ¿no? Por tanto, mira, esto es como, yo pongo ejemplos de, porque todo es identidad, al final lo convertimos en identidad, ¿no? Yo a los chilenos, cuando estaban en el referéndum constitucional del apruebo rechazo, yo les decía, apruebo, podría poner ejemplos de Argentina, que estoy muy informado, porque cada día escucho un montón de cosas de Argentina por una serie de cosas que me conectan mucho con Argentina. Pero me viene este ejemplo de Chile. Yo les decía, el apruebo y el rechazo, ¿eh? Si es una expresión del ser, un pálpito interior, es una manifestación de ti. Bien. Sin embargo, si es pertenencia y de identidad, es la misma cosa, porque apruebo y rechazo al final es una estructura de pertenencia y no importa. O sea, en un Boca River, si eso es mi referencia, al final es lo mismo, son lo mismo, somos todos lo mismo, porque somos los que hacen pertenencia. Por tanto, es igual que la referencia sea diferente, porque la estructura que sostiene la definición que hago es la misma. Y esto es la lógica de polaridad que yo creo que hay que mirar. Entonces, en el dolor pasa lo mismo. Entonces, la idea es ilusoria, la herida es ilusoria porque no es negativa. Y tú lo dices muy bien, no hay nada que sanar, porque hay que transitar el dolor. El dolor nos completa como nos completan otras emociones que son activadores, otros vórtices, porque yo creo que la diferencia del dolor con otros vórtices de conciencia es que el dolor es un cauce objetivo, no subjetivo. Es algo que tiene que ver con traspasar la Matrix, ¿no? O sea, a nosotros nos duele porque hay una convocatoria que nos invita a traspasar todas las identificaciones de definición que hacemos y esto es desgarrador porque nos saca de la Matrix, de la programación del personaje. Eso es lo que nos duele. Y por eso hacemos identidad en la herida quironiana, porque preferimos morirnos de dolor que dejar de ser los que se definen en algo. Entonces, ¿quién soy? El que le extingue esto, el que el universo le castiga, el del trauma. Y yo le digo a la gente, vale, mira, igual hay que trabajar el trauma, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero hay un plano donde tú eres sin el trauma. En una conciencia el trauma no es. Entonces la cuestión es, ¿por qué quieres hacer identificación o identidad en eso? Por ejemplo, en un sentimiento de dolor. Porque has hecho una referenciación en la que ya no sabes quién eres sin eso. Entonces, como decíamos al principio, o decía yo, no ha sido aquí, ha sido en una clase que he tenido antes, perdonadme, alguien decía que sin orden no hay amor. Y sin valor no hay amor. Nosotros tenemos que hacer conciencia, creo, de nuestras tramas, de nuestras trampas, de todos esos patrones que nos sustituyen. ¿Por qué el dolor es negativo? ¿Por qué tengo que tener claridad? ¿Por qué el conflicto es algo que nos separa y no algo que nos recuerda lo que nos amamos? Como tú has dicho, tenemos que cambiar el lenguaje y la interpretación, porque nosotros queremos sentir la herida, porque en la herida quironiana es una de las estructuras a través de las que hacemos personalidad. Que yo suelo hablar de 6 estructuras, siguiendo a Eduard Bach, que él no lo dijo así, pero yo creo que es lo que quería decir, ¿no? Que hay mandatos primarios que tienen que ver con distorsión de luna y distorsión de sol, que es la memoria de mamá y de papá, por entendernos, ¿no? Es qué tengo que ser para que me quieran, qué tengo que ser para que me validen y reconozcan, ¿no? Simbólicamente, luego igual no fue así, pero mamá y papá pueden representar eso. Entonces yo me puedo pasar la vida cumpliendo el mandato
¿Qué interpreté cuando era niño que tenía que satisfacer para que mamá me quisiera y mi papá me diera validez y reconocimiento? ¿No? Y esas son dos estructuras de personalidad. ¿Qué hago con los otros para que me quieran, aunque no represente mi afectividad adulta? ¿Qué presento de coldo ante los otros para que me reconozcan como algo diferenciado y afirmado, aunque no tenga que ver con lo que soy sustancialmente? ¿Qué reprimo? Es decir, ¿qué me permito? La idea de la pureza, de eso tendríamos que hablar, ¿no? Sí. El patrón moral de la pureza. No hay nada impuro en ti. ¿Cómo va a ser impuro si es en ti? Igual tienes que transformarlo, pero es una propuesta. Es una propuesta. Entonces, el patrón de la represión que al final me hace definirme es como una personalidad inconsciente. ¿Qué soy? Lo que queda sin eso que reprimo. El patrón del apego plutoniano, ¿qué soy? Eso que me da estructura de seguridad. Claro. El patrón karmático, que es, ¿qué soy? El condicionante, eso que me pesa, eso que tengo que ajustar y compensar, no sé qué. ¿Y qué soy? La herida que siento. Y desde, ¿qué tengo que ser para que me quieran? ¿Qué tengo que demostrar que soy? ¿Qué puedo ser y qué no puedo ser? ¿Qué tengo que defender a toda costa con un apego destructivo si es necesario? ¿En qué estoy condicionado y qué me duele? Yo construyo a Coldo. Y ese es supuestamente Coldo. Pero ese es la frecuencia baja. Entonces, aunque todas esas estructuras no sean enemigas, sino que nos ponen, son chivatos cósmicos para transmutar a otra conciencia, creo que nos muestran cosas como esta que tú dices, ¿no? Que igual no hay propiamente nada que sanar, sino algo que transmutar, ¿no? Entonces, la herida no soy yo, el dolor es, o sea, no soy yo como identidad. Esto es muy importante porque una cosa es vivir el dolor, aceptar la propuesta del dolor, ver que me abre. Yo siempre digo que la muerte de mi padre a mí me abrió, por ejemplo, la conciencia de mi masculino y fue un acto de amor, entre otras muchas razones por las que mi padre trascendiera, ¿no? Entonces eso tenía un sentido. Si yo castro la propuesta que ese acontecimiento doloroso me abre y convierto la muerte de mi padre en mi identidad, yo ya no soy el que se abre a la propuesta, sino el que ha perdido a su padre. Y ya puedo ir por la vida diciendo, he perdido a mi padre, trátame bien, pobrecito de mí, no sé qué, ¿no? Entonces, la cuestión es que el dolor es un camino para el esclarecimiento y por tanto es luz, porque nosotros somos luz, mal que nos pese cuando queremos ser cosas. Somos un código de luz reflejando fractalmente en la realidad cotidiana a través de nuestra experiencia procesal un sentido. Y por tanto somos sustancia de la sustancia del sentido. Es que somos mucho más que todas esas cosas que queremos ser. Qué afán en ser cosas, ¿no? Claro, lo que pasa, y ahora termino, Mili, esto es confuso. Esto es desconcertante. Esto en un momento dado es inquietante. Esto no tiene respuestas claras, sino preguntas importantes, que además igual no me formulo para encontrar respuestas, sino para abrir vórtices. Exacto. Yo te dice, ¿de qué vas? Ni hablar, yo soy esto y esto, déjame a mí de rollos. Yo no tengo alma, digo, pues bien. Maravilloso, Coldo, maravilloso. Como siempre, sabía que me iba a pasar esto, que era que arrancamos, me parece que arrancamos recién y ya pasaron 50 minutos y creo que Instagram nos corta la hora o algo así. Pero hay un montón de hay algunas preguntas que me gustaría que la gente hizo. Una que Zuleika Lambert dice acá, ¿todas las vibraciones son luz? Sí. Exacto. Mira, nosotros, déjame decir, esta es muy buena, esta pregunta es top. Mira, somos, como todo lo llevamos al patrón, nosotros hemos definido con contenidos incluso la sombra. La sombra no es un territorio, no es un contenido, pero de acuerdo al patrón hay cosas que nosotros hemos negativizado. Por ejemplo, el dolor, pero otras cosas peores, ¿no? Entonces hemos dotado a la sombra de contenido. Pero resulta que la sombra de Mili igual es mi luz, digamos. Y mi luz
y al revés, ¿no? Y la sombra de Koldo, la luz, o sea, que no todos tenemos que visitar en los territorios de la sombra la misma cosa, por eso la carta Total. arma propuestas de Exacto. singularización. Es un territorio. ¿Y qué hay ahí, por tanto, en esas vibraciones, si entiendo, ¿no? En esas vibraciones que asociamos a contenidos de oscuridad como si la oscuridad fuera algo negativo. Luz, mira, y termino. Escorpio es la fusión con lo que rechazo, es el sostenimiento en el amor por encima de todo, la disolución de la idea de que tengo que vencer algo o que tengo que cambiar algo y elegir ser amor también en esos territorios donde yo siento que impugno algo. Eso es Escorpio, el amor por encima de todo. ¿Y qué es la sombra? El territorio donde tú puedes amarte por encima de todo, para amar todo, en todo lo que se manifiesta, incluso donde parece no haber luz. Porque la luz es el aliento de todas las cosas, porque es la fuente y es lo que somos. Es el código y por tanto el trabajo es percibir la luz incluso donde parece no existir. Primero nuestra sombra, diría. Muy hermoso. Muy hermoso, Coldo, muy hermoso esto que acabas de decir. Wow. Wow. Bien, otra pregunta. Otras preguntas que me gustaría conocer la mirada de Coldo respecto a los nodos. No, Mira, te voy a decir las tres que tengo acá, vale. que así. Quirón en casa 8, algo que nos pueda. Bueno, no. O sea, bueno, Quirón en casa 8, si querés decir algo de Quirón en casa 8, para Paula Laya. Sandra Loaiza dice: Loaiza Luna, me gustaría conocer la mirada de Coldo respecto a los nodos. Y hablen de Quirón, pero ya hablamos de Quirón. Así que, Sí. bien. Bueno, Quirón, mira, yo hago una astrología, tú lo sabes, Mili, yo hago, nosotros lo llamamos astrología explorativa, porque yo creo que la astrología encuadra, pero, y lo has dicho antes, para la astrología también tiene que ser luminosa, porque hay una Total. astrología que no está al servicio de la luz. Cuando yo utilizo la astrología para definirte, ¿eh? Estoy castrando el proceso del descubrimiento del ser que es en ti. Y hay mucha gente, pero cuando has dicho, o sea, lo que nos están diciendo de Plutón en Acuario, parece que Plutón en Acuario va a representar en todos nosotros una misma cosa. Y perdona, no. O sea, es que lo que hay que hacer es vivenciar, experimentar, explorar la estructura, el mapa, porque es la propuesta del ser. Entonces, obviamente, Quirón en Acuario es el dolor, el camino del dolor, eh, o es percibir el amor en el dolor, o gracias al dolor sostenerte en el amor o descubrirte en el amor, ¿no? Por lo que he dicho de Escorpio y el amor, Hermoso. incluso con lo que rechazas, ¿no? Es una vía dolorosa hacia la conciencia amorosa. Fíjate qué cosa más bella y más Bello, luminosa. bello. Porque esto es feo y negativo, ¿no? ¿Por qué no podemos ver en el dolor algo que nos va a desembocar no solo en la luz, sino en el sostenimiento del amor? Eso es lo que Total. yo creo que encuadra, pero luego hay que ver en cada persona cómo. Y ahí hay que explorar, por eso nosotros trabajamos con herramientas para explorar la carta, ¿no? Y los nodos, por lo del tiempo que dices, pues si no me enrollo, Mili, lo de los nodos, esa es bonita, ¿no? Mira, yo creo que nosotros no solo somos un multiverso de conciencia simultáneo, es decir, estamos en distintos planos o dimensiones de conciencia al mismo tiempo, en el yo, en el ser, pero también en el no ser, es decir, en un nivel arquetípico, porque en un plano objetivo, por eso hay regencias celestes, en un plano objetivo, yo soy sustancia de la sustancia Marte, no Coldo. En un plano subjetivo psíquico, soy Coldo relacionándome con Marte. Pero en el plano objetivo celeste, soy sustancia Marte, o sea, Marte y no Coldo, si quieres decirlo así, ¿no? Bueno, lo Perfecto. mismo que en el territorio de la experiencia, soy, pues por ejemplo, en casa 1, que está asociada a Aries y por tanto está sostenida por información arquetípica Marte por ser su regente, soy quien puede observar la relación subjetiva que hago con la dimensión objetiva
subjetiva Marte en el plano celeste a través de los acontecimientos que me ayudan a ver esa subjetivación que hago para transformar y dirigirme a esa propuesta arquetípica que me emplaza, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay, ¿por qué digo esto? Porque creo que hay muchos cauces, pero nosotros lo llevamos todo al psiquismo. Por eso, cuando tú hablas de una astrología cuántica, yo palpito. Sí. Porque claro, es que todo es psíquico, todo soy yo. Ahora yo, no sé cómo, y ahora yo súper evolucionado y súper espiritual, pero yo, ¿no? O sea, al final la misma cosa o peor, ¿no? Entonces, hay otros caminos que no son el del psiquismo, porque el psiquismo es el camino muy importante de lo subjetivo, cómo me relaciono con lo objetivo, cómo integro, por eso ahí están las funciones psíquicas y todo eso, la cocreación. ¿Cómo integro la información objetiva? Es un camino. Yo puedo transmutar desde un psiquismo de baja frecuencia lunar hacia un psiquismo solar de alta frecuencia, donde yo ya no manipulo la información, sino que me abro a su propuesta. Y eso es el sol, que es psiquismo. Pero es un psiquismo de vibración alta. Pero hay otros caminos. Quirón para mí es otro camino. No es un camino subjetivo, es un camino objetivo, es una conciencia objetiva. Me lleva a entender que hay cosas que están más allá de la subjetivación que yo hago de todo. Y el dolor es un camino y los nodos son otro camino. Porque en realidad, así como Quirón es el camino del dolor que esclarece y que me conduce a la conciencia de ser sustancia de la sustancia y no yo, por decirlo así, los nodos, el nodo norte en concreto es el camino de la virtud. O sea, el signo donde está nuestro nodo norte es la virtud que nos convoca en este sino. Y el nodo sur, no solo, claro, yo cuando lo manipula en lo karmático nos lleva a sentirnos con un peso, una deuda condicionados, pero en realidad el nodo sur también es el territorio donde reside patrimonio virtuoso que la sustancia que somos ha encarnado en otros signos, en otras encarnaduras. Por tanto, el eje nodal es, la propuesta del eje nodal es que hagamos conciencia de que somos luz en curso. Luz en curso. Y por tanto hay patrimonio virtuoso integrado, pero también patrimonio virtuoso convocante. Por eso yo digo que nosotros encarnamos en una sucesión de signos y en algún signo llegaremos al destino, que será la integración de las 12 virtudes cósmicas o crísticas, se dice también, ¿no? De los 12 signos de la matriz zodiacal. Entonces es muy importante ver en qué signo tenemos el nodo norte. Porque si lo tenemos en Aries, hemos venido a ser la fe, la confianza. Si lo tenemos en Tauro, a ser la disposición, en Géminis a ser la sabiduría, en Cáncer a ser presencia viva, en Leo a conectarnos con nuestro poder interior, en Virgo con el protagonismo, en Libra con nuestro latido poderoso, con la comparecencia, la firmeza de ser lo que me late, en Escorpio con el amor por encima de todo, en Sagitario con la apertura, en Capricornio con el cumplimiento de lo que la ley del universo me demanda, en Acuario con la donación y en Piscis con la unidad. Como he dicho al principio, pero ya que sale lo del nodo norte, sería eso, luz en curso que te convoca por el camino de la virtud a hacer conciencia de tu sentido y destino. Lo mismo que Quirón por el camino del dolor. ¿Dónde está tu nodo norte, mi querido Koldo? Mi nodo norte está en territorios casa 1. Entonces, no es poco convocante. Lo otro, mira, lo más característico, bueno, por signo dice Centauro, pero lo más característico de mi carta es que tengo 7 factores celestes en Piscis. O sea, eso mi nodo norte está en Piscis, así que, bueno, vos conocés mi carta, y yo creo que he visto la tuya en algún momento también, pero digo, en esto también, ¿no? De animarnos a jugar en las diferentes versiones de un mismo dibujo, de un mismo mandala, porque es, como decías hace un rato, yo
me imagino, ¿no? Y veo una carta, un mandala natal, y todas sus posibilidades infinitas dentro del mismo dibujo, ¿no? Y es cómo me habilito o cómo habilito a este personaje a que acceda a todas esas múltiples posibilidades. Tanto yo hago para arriba, para abajo, que enseguida ya por el seteo que tenemos y el programa, creo entender que para arriba es mejor y para abajo es el detrimento, pero no, es en simultáneo. Y es exploración, en esto que también traes de la astrología explorativa, que amo eso, porque es lo cuántico, lo explorativo, es esto, es animarte a explorarte en múltiples posibilidades. Y que venimos de una historia de la astrología, y específicamente la astrología medieval, quizá que era, esto sos, esto vas a hacer, esto te va a pasar, y de aquí no vas a poder salir. Y tuvimos que atravesar por eso, y yo lo siento hasta como todos tuvimos que atravesar por eso para poder saltarlo, era nuestro trampolín también. Claro. Ahora hoy no podemos seguir quedándonos ahí. No podemos quedar, y tampoco, lo mismo que no nos podemos quedar en eso, yo creo que tenemos que empezar a observar si esas ideas que tenemos son nuestras. O sea, como a hacer un diálogo en divergencia con nuestro pensamiento. Esto que estoy pensando es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no entendemos algo, creemos que algo va mal. ¿Por qué tenemos que entenderlo todo? Eso es soberbia. O sea, Mercurio, que tiene que ver con la humildad, entre otras cosas te muestra la limitación de la razón humana, ¿no? Y por tanto que igual eres canalizador de información y no quien controla y gobierna todo. Bueno, pues con la astrología es lo mismo. Yo creo que hay, no solo en la astrología medieval, sino en el día de hoy y ahora, querida Mili, veo incluso una potenciación de eso, donde nos quieren definir, y para mí eso no es una astrología luminosa, eso es una astrología que confirma las autoviolencias, porque si yo le digo a alguien que como tiene Quirón en el medio cielo, nunca va a poder, como me contaba el otro día una compañera, nunca va a poder brillar, pues es que le estoy echando, porque eso no es verdad, es que eso no es verdad, además Bueno, no es verdad. ¿No? bueno, pero mira esto, Coldo, que sincrónicamente esta semana tuve en consulta también, que me llamó la atención, porque en general 3 personas que venían también, una que estaba con Plutón en conjunción a su Venus y que nunca iba a tener una relación sana en su vida. Y venía muy amargada la persona, bueno, y así 3 personas más con diferentes situaciones. Y dije, voy a mirar esto desde el lugar de que también esas personas en algún punto, al encontrarse con el astrólogo o astróloga que le dijo lo que le dijo, era encontrarse con una parte suya que necesitaba traspasar, que necesitaba Sí, saltar, que necesitaba enfrentar y abrazar en algún punto. total. Y Sí, te entiendo. dije, Sí, entonces digo, bueno, te doy mi mirada y sí, después es también solo mi mirada, haz lo que quieras. Yo sí, siento, porque los sí, total. símbolos Sí, lo cargamos con nuestros programas que traemos, y los programas de la Tierra, el programa familiar, el programa también de mi viaje como espíritu teniendo experiencia humana. Entonces, sí podemos elegir saltar de programa, porque todas mis versiones están en el mismo lugar. Entonces, y fue hermoso lo que pasó, porque, y no fue por mí, por supuesto, me corro completamente de la ecuación, pero digo, somos como luces y amor generando chispas para saltar a habitar esas versiones que nos, como diría Coldo, que nos convocan. sí. Bueno, yo comparto totalmente contigo que todo tiene sentido, también eso, ¿eh? Pero tiene igual un sentido en esa lógica que yo decía del chivato cósmico, como tú estás apuntando cuando dices saltar de programa, ¿no? O sea, cualquier cosa es procesal para que podamos percibir que igual esas cosas que nos definen
no nos completan, sino que No. solo son una conciencia, una concepción, ¿no? Entonces yo no es negar nada porque creo que hay que afirmar el sentido de todo, pero también creo que cuando lo vemos tenemos que intentar generar algo próspero y fértil y, y muchas veces la gente, porque por ejemplo, ¿por qué te tiene que ir bien en las relaciones? Es que la gente Muy bueno. sufre todo el rato. ¿Por qué te tiene que ir bien en las relaciones? Porque el problema para mí ahí no es que te vayan mal las relaciones, es que tú sufras y te autoinvalides porque te van mal las relaciones. Eso es lo que yo trabajaría, no que te vayan bien las relaciones, sino que disuelvas la idea de que tú eres menos o no sé qué, o haces algo mal porque te van mal las relaciones. Eso no quiere decir que no sean importantes las relaciones, pero igual lo primero que tienes que disolver es la necesidad de que te vayan bien las relaciones, porque no te van a ir bien las relaciones si tienes la necesidad de logro en la relación. ¿Qué es para ti una relación? Pero igual hay que empezar a mirar eso, no qué pasa en mis relaciones. Es que me va mal, ¿qué? ¿Y qué importa? ¿Te va mal? Es que no sé si estar sola o acompañada. ¿Y qué importa? Vas a estar porque lo que importa es que seas. Entonces yo creo que hay que descargar un montón de mensajes, oye, que son virulentos, ¿no? Dañosos, ¿no? Te va mal en las relaciones, eres no sé qué. Si no te sabes expresar o no sé qué, eres menos capaz. Si tienes miedo, eres un cobarde. Oye, ya vale, ¿no? Ya vale De acuerdo. maltratarnos. Si somos la luz, ya vale maltratarnos. Completamente. Y es esto, saber que, ¿por qué estoy cargando la información de tal o cual manera? Porque en realidad es cómo me quiero ver en la vida, o sea, qué es lo de dónde estoy proyectando cómo quiero vivir, ¿no? Y quién quiero ser en este juego. Bueno, es genuino, es tuyo. Y, Eso. y eso, ¿cómo lo hacemos? Porque también es preguntándonos para habilitar lo que es genuino hacia este tiempo en nuestro aquí y ahora y qué no lo es. Y Eso. muchas veces eso es a través de situaciones de incomodidad. Yo siento Claro. que la incomodidad, porque ya la incomodidad nos hace preguntarnos o querer movernos de perspectiva. Y eso yo lo celebro. Sí, también es esto, ¿no? Porque seguimos siendo, y en esto que también muchas veces es violento, ¿no? De, uy, la superstición o el miedo que me da que Plutón esté en Acuario o que la Ya, Luna esté en no sé dónde. Digo, ¿para qué te decís esto? ¿Para qué conectás con interpretaciones? ya, ¿No? ya. Porque quizás si que te dé miedo, está buenísimo porque decís, ¿para qué me da miedo esto? ¿Qué habrá detrás de este miedo? ¿Quién sería yo sin ese miedo? Y entonces eso me habilita a saber que en algún momento tengo que enfrentar ese miedo. Porque hay algo que va a permitirme conectar con una parte mía que lo estaba bloqueando un miedo. ¿No? Entonces, pero digo, cada cosa que nosotros elegimos, para mí en este tiempo, escuchar, porque aparte hay una sobre exceso de cada terapia que decidimos habitar es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Desde qué lugar? Y eso es tanto o más rico que la terapia o que lo que escucho en sí, ¿no? En mi propio viaje conmigo misma. Entonces yo siento que es un momento de súper autoempoderamiento, porque sí tenemos que elegir. Y sí la responsabilidad de elegir, también no elegir. Pero hay algo donde sí no puedo seguir habitar, seguir caminos que no me son genuinos, porque que no tienen que ver conmigo, tienen que ver con otro, que quizás le sirve algo, pero que a mí no. ¿No? Bueno, Siento que eso, sí, hay como seres, esto es muy lunar, ¿no? Cuando nosotros hacemos purificación planetaria y trabajamos la luna,
una de las dimensiones de la luna, que es el fundamento del psiquismo, tiene que ver también desde dónde nos reunimos, cómo nos alimentamos en un proyecto que nos trasciende, porque nosotros tenemos la idea de que las relaciones son nuestras relaciones, pero las relaciones son propuestas que nos trascienden, ¿no? Porque en la línea de empoderamiento que dices, yo creo que hace más poderoso el encuentro, la conciencia de lo que te convoca, y por tanto el encuentro con el otro acaba llamándote a percibir cómo reunidos en red, y son tiempos de red, son tiempos de comunidad, son tiempos de fraternidad, son tiempos para cambiar la conciencia planetaria. Eso es Plutón en Acuario. Total. Es que como nos han dicho que Plutón es destructivo, Plutón es la conciencia objetiva, es el verdadero conocimiento, es la intuición del infinito, y Acuario es la fraternidad y la donación. Y por tanto, ¿qué podemos temer si tenemos las fuerzas de lo celeste, ¿no? de lo astrológico, de lo arquetípico, al servicio de una transformación planetaria? Pero tenemos que hacer red, y para eso tenemos que disolver la necesidad. Y una cosa es hacer red y otra cosa es homogeneizarnos. Porque eso es lo que hace también una astrología, pero obviamente no solo la astrología, ¿no? Porque cada ser es un traje exclusivo, es una propuesta única de lo arquetípico, porque los arquetipos, a través del proceso personal de cada uno, saben de sí, y por tanto dinamizan ese molde original, y por tanto también tenemos que ver el sentido que tenemos cada uno, por mucho que luego pluralmente nos encontremos en un propósito de luz. Pero somos imprescindibles para la luz en curso, y somos la belleza que nos constitucionaliza. Podemos empezar a decirnos eso, a cambiar el mensaje, a parar ya con esos mensajes anulatorios, castrantes, que te llevan al dolor, al dolor mal entendido, ¿no? Al sentimiento de herida, de que el universo te castiga, a la negación, a la castración y a la angustia al final. Y en lugar de eso, transitar las emociones que nos abren a ese código. Somos la belleza. Total, total. Koldo, querido, como siempre, un placer escucharte, sentir esta luz que acabas de dejar en esta charla. Gracias por ese viaje, por ese servicio que haces, y gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti por la luz que eres, y por invitarme y por mostrarnos tanto, Mili. Y a todos los que estáis, pues muchas gracias también por escucharnos. Sí, muchas gracias a todos. Koldo, beso grandote y muy buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Adiós.